Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Hoy continuamos con el grafo del deseo de Alfredo Edelstein. Em, es el séptimo encuentro y antes de seguir, decirles que por favor se suscriban al canal y le den me gusta a los videos, así me motivan a seguir haciendo estos videos. Em, bueno, para sintetizar lo que habíamos visto la vez pasada sobre la estructura del lenguaje en Jacobson, em, teníamos mensaje que se remite a mensajes, por ejemplo, las citas de autoridad, las citas de un libro. ¿M? Ese sería un ejemplo de mensaje que remite a mensaje. Código que remite a código serían los nombres propios, porque en el código mismo ya figuran los nombres propios y son elementos del código que eh, se dicen del código mismo. Em, Código que remite a mensaje, ese sería el caso de el shifter o conmutador, em, que es todo lo homologable a la primera persona del el yo, tú, y que están en un tiempo perfecto de conjugación, ¿no? Luego, mensaje que remite a código son las definiciones, ¿no? En donde el mensaje aclara algo del código. Por ejemplo, el perro es un cuadrúpedo. Bien, luego estaban las categorías verbales y para las categorías verbales se empezaba em, distinguiendo. A ver, voy a traer, hago una pausita, voy a traer el libro que no me había olvidado. Bien, entonces, como decía, eh, entonces, como decía, para analizar las categorías verbales, em, hace esta distinción. El discurso en sí lo nombra como una letra D minúscula, la materia relatada lo ubica con una R minúscula, luego va por el hecho en sí, em, que lo ubica con una H mayúscula, y los participantes con una P mayúscula. De tal manera que van a quedar HR, hecho relatado, HD, hecho discursivo. PR, participante de derecho relatado, y PD, participante de derecho discursivo. Em, de tal manera que HR, el hecho relatado, es el enunciado.
HD, hecho discursivo, es la enunciación. La enunciación es el vehículo del enunciado. Em, el conmutador o shifter es lo que hace pasar del enunciado a la enunciación. Eso como para hacer una breve síntesis de lo que estuvimos viendo em, la vez pasada, que no estuvo muy claro, ¿no? Y una reflexión, no una reflexión, una afirmación, es que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje y el lenguaje tiene una estructura dicotómica, que lo podemos ubicar tanto en Jacobson, código mensaje, enunciado, enunciación, y en SOSID, significante, significado. Si tiene esa estructura, el lenguaje y el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el sujeto, el inconsciente, el sujeto mismo, es un sujeto dicotómico dividido, ¿no? Em, Otro elemento que no encontré mayores fundamentos que lo que voy a decir, pero lo digo, me parece importante porque es, para el psicoanálisis esto es cierto, ¿no? Que ya que hablamos de una barrera ahí entre código mensaje, entre enunciado, enunciación, significante y significado, los agujeros del cuerpo son cortes en el cuerpo. Justamente por ser cortes es que allí se aloja y verifica el sujeto. Corte como el corte dicotómico del que estamos hablando recién, ¿no? Eh, entonces, ahí en los agujeros del cuerpo se va a ubicar el sujeto como pulsión. Y vamos a continuar. Cita de Lacan. Se me perdió de dónde viene la cita esta. Creo que es de su versión del sujeto. Dice, para que no sea vana nuestra casa, la de los analistas, necesitamos reducir todo a la función de corte en el discurso. El más fuerte es el que forma una barra entre el significante y el significado. Aquí se sorprende al sujeto que nos interesa, puesto que al anudarse en la significación, lo tenemos ya alojado bajo la égida del preconsciente. Este corte en la cadena significante es lo único que verifica la estructura del sujeto como discontinuidad en lo real. Sigue Eidelstein. Si el sujeto tiene una localización real, esta será la discontinuidad. Todo aquello que de lo real sea homologable al corte se constituirá como oferta para la localización del sujeto.
como por ejemplo los agujeros del cuerpo. Si algo hace discontinuidad en lo real, es ahí que localizará el sujeto. ¿Cuál será la discontinuidad fundamental que como real será la localización del sujeto? Es el corte en la cadena significante, que es la forma fundamental que adquiere el inter, el entre. Les propongo denominar a este sujeto del entre sujeto intervalar. Eh, es un sujeto localizado en el intervalo. Para poder responder respecto de la estructura del sujeto como sujeto intervalar, vamos a trabajar con otra oposición, que consiste en una tríada: necesidad, demanda, deseo. Para saber cómo debemos concebir al sujeto, si es que se localiza en el intervalo, el dispositivo conceptual que hay que manejar es la oposición triádica necesidad, demanda, deseo. Si la localización del sujeto es tercera, ni aquí ni allá, sino en el medio, necesitamos entonces un dispositivo que nos rescate de las duplicidades de la lengua, y este dispositivo será necesidad, demanda, deseo. Tomemos el escrito de Lacan, La significación del falo, escritos 2, 1987. Recordemos que habíamos dicho ya que de las dos fórmulas que teníamos sobre la relación estructural entre lenguaje inconsciente, Lacan planteaba que el significante era la noción fundamental. Empiezo por el párrafo donde Lacan anuncia que va a examinar los efectos de la presencia del significante. Dice, son en primer lugar los de una desviación de las necesidades del hombre, por el hecho de que habla, en el sentido de que en la medida en que sus necesidades están sujetas a la demanda, retornan a él alienadas. Sus necesidades sujetas a la demanda retornan a él alienadas. Ahí tenemos necesidad, demanda, deseo. Esto no es el efecto de su dependencia real, sino de la conformación significante como tal y del hecho de que su mensaje es emitido desde el lugar del otro, del gran otro. Dice, noten que he corregido la palabra enajenado que se usa en la traducción castellana por alienado. Es que en este punto a Lacan le importa especialmente la alusión al gran otro, y esa alusión está en la palabra alienado y no en enajenado, que es fuera de sí más que en el gran otro. Lo que Lacan nos propone aquí es que hay un efecto de desviación de las necesidades del hombre a causa de que el sujeto habla, que es un sujeto hablante. O sea, las necesidades se desvían por el hecho de que se habla, ¿no? Vamos a poner en relación entonces la noción de demanda con la noción de necesidad. Es a consecuencia de la demanda que se produce una desviación de la necesidad. Es decir, la necesidad se aliena. Producir una inversión es un efecto estructural de toda demanda. Producir una inversión es un efecto estructural de toda demanda. Para nosotros, la noción de demanda implica que uno recibe su propio mensaje desde el otro, desde el gran otro.
y no que el emisor codifica y emite el mensaje que el receptor recibe y decodifica. Bien, ahí una diferencia importante entre Jacobson y el psicoanálisis, ¿no? Eh, la demanda implica que uno recibe su propio mensaje desde el gran otro. Eso sería para nosotros eh, algo de que podríamos llamar la estructura de la comunicación para eh, señalar lo que se invierte respecto de Jacobs, que sería el emisor codificando y emitiendo un mensaje que el receptor recibe y decodifica. De esa forma no es como lo eh, corroboramos en el psicoanálisis. En rigor son dos las inversiones. Una, el sujeto recibe su propio mensaje desde el gran otro. Vale decir que el emisor es el receptor y también que el verdadero receptor es el emisor. Y otra, que el grafo del deseo permite estudiar que el sujeto recibe su propio mensaje desde el gran otro en forma invertida. Hoy nosotros estamos trabajando solo con una de esas inversiones. Esto conviene distinguirlo bien para en la clase próxima poder trabajar la oposición neurosis-psicosis. Justamente Lacan dice que si la necesidad es determinada por la demanda, la consecuencia es que la necesidad le terminará por venir al sujeto del otro. Claro, termina no siendo una necesidad propia, sino una necesidad creada a partir del otro, del gran otro. Se aliena, dice, ¿no? La necesidad se aliena. La necesidad no es más del sujeto, es del gran otro, lo que obviamente la desnaturaliza en forma absoluta. Claro, si hubiese una necesidad natural, em, por el hecho de hablar pasa a ser del otro. Y así se desnaturaliza. Se convierte en demanda, podríamos decir, ¿no? Em, dice además que esto no es efecto de una dependencia em, dependencia real, sino de la presencia en el mundo humano de la función significante. Es decir, esta dialéctica no está causada por la prematuración del nacimiento. Cita, lo que así se encuentra alienado, lo que deja de ser del sujeto y pasa a ser del otro, del gran otro, constituye una, término en alemán, represión originaria, Übertragung, por no poder, por hipótesis, articularse en la demanda, pero que reaparece en, en retoño en lo que en el hombre se presenta como deseo. Leamos de vuelta la cita. Lo que así se encuentra alienado, la necesidad, constituye una represión originaria por no poder, por hipótesis, articularse en la demanda. Es decir, lo que era naturalmente una necesidad no puede articularse en la demanda, porque em, la demanda está compuesta de significantes y no va nunca al punto, digamos, porque no hay punto.
Eh, entonces no puede esa necesidad alienada articularse en la demanda, pero reaparece por haber sido reprimida, por no poder articularse. Decir no puede articularse en la demanda es lo mismo que decir que está reprimida, ¿no? Reaparece en retoño en lo que en el hombre se presenta como deseo. Claro. Eso que resta de la demanda y que no puede articularse y que es esa necesidad alienada, retorna al sujeto como deseo. Ya iremos viendo que Lacan localiza en varios lugares distintos a la noción freudiana de represión originaria. Este es uno de esos lugares, pero no es el único. La represión originaria es la forma psicoanalítica de hablar de una pérdida sin retorno. En este caso es una pura pérdida que se coherentiza con un retoño de deseo. Si fuese represión propiamente dicha, el retorno de la falta en la necesidad retornaría como otra necesidad. Aquí no retorna, sino que tiene un retoño, el deseo. Lacan nos propone sustituir en psicoanálisis la noción de frustración por la de demanda, porque si reducimos la demanda a la frustración, perderemos características que son estructurantes de la demanda. En cambio, nos invita a pensar la frustración como un efecto de la demanda. Y cita de Lacan. La demanda en sí se refiere a otra cosa que a las satisfacciones que reclama. Es demanda de una presencia o de una ausencia, cosa que manifiesta la relación primordial con la madre, por estar preñada de ese gran otro que ha de situarse más acá de las necesidades que puede colmar. La función de la madre no radica en estar preñada del niño, eso es una hembra. Una madre es quien está preñada del otro para un determinado niño. Por eso es una función materna, ¿no? No es la madre biológica, no es la madre mujer, es una función. El niño percibe que el lenguaje todo está en la madre. Es por ese motivo que a ese lenguaje se lo llama lengua materna, ya que se la supone de la madre. Claro, la madre es la primera encarnación del gran otro, ¿no? Lo que el niño demanda al gran otro en relación con sus necesidades no es la satisfacción, sino la presencia de ese gran otro que ha de situarse más acá de las necesidades que puede colmar. Consideren este esquema, dice, en la 54. eh, Necesidad, demanda, deseo, ese esquema que está ahí,
Hay un más acá de la demanda y un más allá de la demanda. En el más acá está la necesidad y en el más allá de la demanda está el deseo, ¿no? Les propongo localizar en un borde el más acá de la relación necesidad-demanda y en el otro el más allá de la relación demanda-deseo. En el sector de la demanda quisiera ahora agregar la palabra poder, porque Lacan dice claramente que esta demanda del niño a la madre, en tanto gran otro, es pedido de presencia y no de satisfacciones de la necesidad, dado que ella encarna el lugar desde el que se puede colmar las necesidades, aunque no mediante el objeto de la necesidad. Claro, eh, es primero la demanda de presencia porque es a partir de la presencia que se van a satisfacer las necesidades, ¿no? Eh, Aunque no mediante el objeto de la necesidad, porque desde que ingresamos al lenguaje, la necesidad está perdida, ¿no? El otro, el gran otro, cuenta con el privilegio de satisfacer las necesidades, es decir, cuenta con el poder de privar a las necesidades de lo único con que se satisfacen, con la presencia y no con el objeto. Eh, el gran otro cuenta con el privilegio de satisfacer las necesidades, es decir, cuenta con el poder, por eso hablo de poder recién, de privar a las necesidades de lo único con que se satisfacen, con la presencia y no con el objeto. En la represión originaria, entonces, es donde Lacan va a localizar la función de la privación y nos dirá entonces que aquel que ocupe ese lugar de la demanda, el lugar del otro, va a tener el privilegio de poder privar a la necesidad de lo único con que se satisface. ¿Qué satisface las necesidades del hombre? Entonces, si es que ya está presente la función de la demanda, la presencia de aquel que encarna el lugar del poder, el gran otro, A mayúscula. Esa presencia satisface las necesidades. Vamos a intercalar, para hacer más claro el argumento, una cita de su versión del sujeto, del texto su versión del sujeto, que dice, el dicho primero decreta, legisla, aforiza, es oráculo, confiere al otro real su oscura autoridad. Entonces, em, la madre, como portadora del dicho primero, tiene una oscura autoridad, una omnipotencia, porque ella encarna totalmente al gran otro, ¿no? La madre, otro real, tiene esa oscura autoridad, ese poder tan solo a causa de haber enunciado el dicho primero. ¿Por qué para la madre, dado que encarna el lugar del gran otro del lenguaje, enunciar tan solo el dicho primero le posibilita encarnar el lugar del poder?
Se trata del problema de la lengua llamada materna. ¿Qué es la lengua materna? Es una lengua que se aprende antes de las letras, una lengua que se aprende exclusivamente por palabras. Y justamente queda claro que para el niño enfrentado al dicho primero, el orden simbólico está dentro de ese que habla. El orden simbólico está dentro de ese que habla. Claro, la madre en este caso, ¿no? La función materna. La persona que encarne la función materna, ¿no? Hay alguna limitación, incluso podríamos pensar en una institución que encarne la función materna, ¿no? Que haya personas destinadas a lavar al niño, que haya personas destinadas a darle de comer, que haya personas destinadas a hacerlo jugar, que haya otras personas destinadas. ¿No? Y todo eso podría ser la función materna. Em, que es la presencia, ¿no? Eh, y justamente queda claro que para el niño enfrentado al dicho primero, el orden simbólico está dentro de ese que habla. ¿Hay alguna limitación concebible a ese poder del otro que posee el lenguaje? ¿A ese poder del gran otro que posee el lenguaje? Desde esta perspectiva no, se trata de su omnipotencia. Un ejemplo, las mamás aquí presentes recordarán los ataques de furia de sus hijos entre los 2 y 3 años, porque ellas no entendían a sus niños cuando ellos les contaban o decían algo. Ellos no dan chance. Si no se les entendió, de inmediato sobreviene un ataque de furia o de angustia. ¿Y qué es esa furia? No es el hecho de que se sienten incomprendidos, sino que empiezan a reconocer que la lengua no es de la madre, que digamos, la madre no entiende la lengua em, propia, la lengua materna. Eso es lo que los desespera. La incomprensión de la madre ataca para el niño la omnipotencia cuyo ataque más lo angustia, la omnipotencia del otro, no la suya. Claro, porque esa omnipotencia no solamente es em, un estar bajo el yugo de ese poder, sino que esa omnipotencia es la presencia que satisface la necesidad em, desnaturalizada, digamos, ¿no? Sin embargo, los casos de hospitalismo, en los que habiendo alguien que tiene la lengua, la enfermera, por ejemplo, el niño igualmente se deja morir, nos dice que no alcanza con que haya alguien que encarne el lugar del gran otro. Esta lógica dual necesidad-demanda no alcanza, de modo que nuestro recorrido es aún parcial. Estoy abriendo camino para la introducción del deseo del gran otro o deseo del otro. Entonces, ¿qué poder tiene el gran otro? El poder de privar a la necesidad de lo único con que se satisface, que es la presencia de ese mismo otro. Claro, ese es el poder de no estar, ¿no? Ese privilegio del gran otro dibuja la forma radical del don, de lo que no tiene lo que se llama su amor. Es así como la demanda anula
la particularidad de todo lo que puede ser concedido, transmutándolo en prueba de amor. Lacan sostiene que la demanda anula y propone la palabra alemana Aufheb. Esta es la palabra de la dialéctica hegeliana y es también la palabra que utiliza Freud para el levantamiento de la represión. Es aquí, dice Lacan, en esta relación, en este punto, donde se produce la dialéctica hegeliana del Aufheb. Es aquí, dice Lacan, en esta relación, en este punto, donde se produce la dialéctica hegeliana de la anulación, del Aufheb. Significa conservación con cambio y cambio con conservación. Con la demanda, por lo tanto, se produce esta función de levantamiento, anulación, de lo que se da a nivel de la necesidad. Y que Lacan llama particularidad, y la sustitución por una prueba de amor. Pero también dice que la particularidad, además de ser anulada, es conservada. ¿Cuál es esa particularidad a nivel de la especie? El objeto específico que satisface la necesidad para esa especie. Para el bebé recién nacido, la leche de vaca no satisface su necesidad. Por eso un bebé recién nacido, así alimentado, acaba por morir. Lo que Lacan plantea es que por la presencia de la demanda, esta particularidad se anula y en su lugar el sujeto pasa a demandar una prueba de amor. Y esa prueba de amor será la presencia del otro. Hay pues una necesidad de que la particularidad sea abolida por la demanda, reaparezca más allá de la demanda. Noten el tipo de uso que hace Lacan del término de necesidad. Lo que real, lo que reaparece es un necesario lógico. Lacan se pregunta, ¿pero cuál es ese necesario lógico? Es que lo que el significante produjo como pérdida al nivel de la particularidad de la especie reaparezca como particularidad del sujeto. Esa pérdida al nivel de la particularidad de la especie es la pérdida de la necesidad, es decir, la necesidad desnaturalizada es una pérdida a nivel de la particularidad de la especie, por el hecho de hablar, ¿no? Eh, entonces el significante produjo esa pérdida y reaparece como una particularidad del sujeto. El campo del deseo es una recuperación más allá de la demanda, de lo que la demanda produce como pérdida en el campo de la necesidad. Gracias a que el significante hace perder a algo en el mundo de la especie humana, en el famoso ser dado natural, es que se produce ese retoño que es el deseo.
Gracias a que el significante hace perder algo en el mundo de la especie humana, en el famoso ser dado natural, claro, la demanda es una articulación de significante. Por eso aparece la pérdida, porque toda demanda no implica una satisfacción, no implica una articulación de la necesidad, sino que es un encadenamiento de demandas que no podrán nunca eh, dar cuenta de una necesidad, sino que eh, es el deseo justamente lo que se sitúa em, a partir de esas demandas em, que insisten, ¿no? Lacan destaca que la particularidad perdida a nivel de la especie em, se recupera como particularidad a nivel del sujeto como deseo. Claro, es decir, cada sujeto implica eh, un deseo y una condición particularísima, ¿no? Particular. Que aparece efectivamente allá, pero conservando la estructura que esconde lo incondicionado de la demanda de amor. Lo incondicionado de la prueba de amor es precisamente la huella del efecto de la demanda sobre la particularidad de la necesidad. Lo incondicionado de la prueba de amor es precisamente la huella, ya la prueba de amor, acordémonos que es la presencia del gran otro. Lo incondicionado de la prueba de amor es precisamente la huella del efecto de la demanda sobre la particularidad de la necesidad, dado que no hay por estructura ninguna necesidad que por sí misma sea condición para la prueba de amor, ni siquiera la necesidad de vivir es necesariamente una condición, un límite al amor. Es por esto que toda demanda es demanda de amor, más allá de lo que en tanto contenido se pide. Así, la particularidad de la necesidad reaparecerá con la propiedad de condición absoluta del deseo. Reversement, que no es una simple negación de la negación, aquí ya se separa de Hegel. El poder de la pura pérdida surge del residuo de una obliteración. A lo condicionado de la demanda, el deseo sustituye la condición absoluta. A lo incondicionado de la demanda, el deseo sustituye la condición absoluta. Por efecto del significante y su funcionamiento en la demanda, se produce una pérdida radical a nivel de las necesidades. ¿Qué es aquello que de la necesidad es abolido? Lacan lo caracteriza como el objeto particular.
Para la especie humana, la leche materna. Y en lugar de eso, el sujeto demanda la presencia de la madre. Pero la necesidad, ya ahora lógica, de la particularidad reaparece, pero conservando las huellas de la demanda. ¿Y cuáles son esas huellas? Precisamente la marca que deja la demanda. ¿Y qué es lo más propio de la demanda? Su incondicionalidad. Ningún hambre entonces será límite al amor. Y a su vez, la posición del sujeto respecto de ese gran otro es incondicional. La demanda es incondicional respecto de la necesidad y el sujeto respecto del gran otro. Es, es tan incondicional el sujeto respecto del gran otro que es un efecto de este. El sujeto es un efecto del otro, del gran otro. Pero el deseo, como retoño del objeto de la necesidad perdido, o sea, el objeto de la necesidad está perdida por la desnaturalización de la necesidad y a eso eh, emerge un retoño que es el deseo. Este deseo no recibe condiciones del lado de la demanda. Si la demanda implica lo incondicionado respecto de la necesidad, el deseo será condición absoluta respecto de la demanda. Por las huellas de la incondicionalidad, por las huellas que la incondicionalidad deja en el retoño del objeto abolido de la necesidad. La figura del gran otro que aquí se esboza es omnipotente. Es que el gran otro de la demanda es omnipotente justamente por la estructura misma de la demanda. Es un gran otro totalmente incondicionado respecto de la necesidad. Avanzamos un poco más. Tomemos ahora esta cita. A lo incondicionado de la demanda, el deseo sustituye la condición absoluta. Esa condición desanuda, en efecto, lo que la prueba de amor tiene de rebelde a la satisfacción de una necesidad. Así el deseo no es el apetito de la satisfacción ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de la sustracción del primero a la segunda. No es la necesidad ni la demanda de amor, sino la diferencia entre necesidad y demanda. Esa diferencia es el deseo. El deseo como tal implica el residuo que queda de la diferencia estructural entre necesidad y demanda. La necesidad menos la demanda deja un resto. Obviamente, estamos sosteniendo que hay algo de la necesidad que no puede pasar a la demanda y ese resto es lo que llamamos deseo. ¿Por qué? Porque al no poder pasar a la demanda, eso de la necesidad va a insistir, 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 insistir y esa insistencia es el deseo, no es otra cosa. Por eso se lo suele asociar con eh, digamos, ahí es donde aparece el objeto A eh, y la asociación del objeto A un hueco, a un abismo, ¿no?
porque es una insistencia más allá de cualquier em, satisfacción momentánea, ¿no? Podemos extraer una gran ventaja de concebir al deseo como resto, vernos llevados a la teoría del objeto A como resto. ¿Qué es aquello de la necesidad que no pasa al deseo? Bueno, ahí, ¿qué es aquello de la necesidad que no pasa al deseo? La particularidad. Para nosotros, los seres humanos, no importa lo particular de lo requerido para la satisfacción de la necesidad. Lo sustituimos por pruebas de amor, por presencias. Pero este no importa, que es lo que se pierde, implicará un resto al que llamaremos deseo. ¿Cuáles son entonces, en función de esta relación, las propiedades que le asignamos al deseo? Particularidad y condición absoluta. La particularidad abolida a nivel del todos de la especie se recupera justamente en la diferencia de cada uno, lo particular del sujeto. Noten que son particularidades distintas, bien distintas. Ambas son particularidades, pero no son la misma particularidad. Hay una transformación fundamental. Un batecito. La definición de incondicional del diccionario francés, Lacan piensa en francés, por eso busco las referencias en francés, es absoluto e imperativo. Así se puede decir entonces que el superyo es un efecto de la estructura. Es el poder del gran otro de la demanda, el que luego, con el en vez, se pasa del lado del sujeto y se vuelve contra él vía el superyo. ¿Y qué es condición? Definámosla en relación con causa. ¿Cómo difieren, cómo diferenciar una de otra? Se tiende a pensar que la causa es un término positivo y la condición un término negativo. Pero el asunto es más complejo. Veamos. Condición necesaria, que A sea condición necesaria de B, quiere decir que no puede haber B si no hay A antes. Y que puede haber A sin que haya B. Esa sería condición necesaria. Condición suficiente, siempre que haya A, habrá B. Es un caso distinto. Y dentro de las condiciones suficientes están la condición absoluta y la condición relativa. Condición suficiente relativa es cuando el primer término implica el segundo
una vez presupuestas las otras condiciones. Para que haya B, debe siempre haber habido antes A y las otras condiciones requeridas. Y la condición suficiente absoluta es cuando un primer término implica por sí solo al segundo. Para que haya B, basta con que haya habido antes A. Entonces, sostener que la posición particular del sujeto es una condición absoluta quiere decir que es una condición suficiente no relativa. Esto es, no es relativa a la demanda. ¿Por qué Lacan no utilizó el mismo término, incondicionalidad, para demanda y para deseo? Porque mientras que la incondicionalidad lleva a la omnipotencia, la condición absoluta no. Para la posición de un sujeto, en tanto que sujeto deseante, el resto entre la necesidad y la demanda será un resto particular. Es decir, ahí se ve la particularidad del sujeto. El resto entre la necesidad y la demanda será un resto particular, es decir, un deseo particular, que no es el deseo de cualquier sujeto, sino de este en particular. Esta es su forma peculiar de recuperar la particularidad abolida a nivel de la necesidad. Em, y a su vez todo lo que le suceda como sujeto deseante a nivel de la causa tendrá la forma de la condición absoluta respecto de la demanda. Para terminar, les propongo que pensemos en la relación necesidad-demanda-deseo como una estructura de banda de Moebius, que es equivalente al 8 interior que yo proponía como la estructura fundamental del grafo. Lo que estoy tratando de mostrarles es que el grafo del deseo es del deseo justamente porque se funda en la oposición necesidad-demanda-deseo. Decir estructura del sujeto intervalar es lo mismo que decir sujeto del deseo. Vamos a plantear mediante secciones del grafo las relaciones descritas, sujeto mítico de la necesidad, atravesamiento de la demanda, del otro de la demanda, su más allá, el deseo. Escribo demanda como cadena significante. El punto de intersección será del otro de la demanda. Bueno, vamos a ese grafiquito en la 59. Este. El punto de intersección será el del otro de la demanda. El del otro de la demanda. Y por último nos queda el más allá de la demanda, eso que de la necesidad no va a entrar en la demanda, el campo del deseo. Si Lacan afirma que el deseo, bueno, sujeto mítico de la necesidad, atravesamiento del otro, producción de un sujeto, sería la particularidad del sujeto, y este sería em, la cadena significante, ¿no? Eh, la diacronía y esta la sincronía. Em, el más allá de la demanda, en este otro grafo,
Eso que de la necesidad no va a entrar en la demanda, el campo del deseo. Sujeto mítico de la necesidad, pasaje por el otro de los significantes, el tesoro significante, deseo, que es el más allá de la demanda, ¿no? Si Lacan afirma que el deseo está articulado, pero no es articulable, lo hace sobre la base de ese cuadro de relaciones entre necesidad, demanda, deseo. El resto entre la necesidad y la demanda implica ya la articulación de una cadena del otro, por ejemplo, el dicho primero, pero no será articulable porque justamente es aquello que de la necesidad no entra en la demanda. Y aquello que de la necesidad no entre en la demanda es el objeto particular. O sea que el resto articulado, pero no articulable, será el objeto. El resto articulado, pero no articulable, será el objeto. El objeto a causa del deseo, abolido de la necesidad por el atravesamiento de la demanda, pero siendo siempre un más allá de ella. Entonces, primero había dicho que lo que es abolido de la necesidad retorna como deseo. Es decir, lo que es abolido de la necesidad es aquello que no puede articularse de la necesidad en la demanda. Y eso retorna como deseo. Ahora lo que está diciendo es que lo que se ha abolido de la necesidad es el objeto A y está precisando más qué es lo que se abolió de de la necesidad. Dice el objeto A, lo que no puede pasar de la necesidad a la demanda es el objeto A. Y ese objeto A va a ser la causa del deseo. Bueno, precisamente el deseo, como un más allá de la demanda, es lo que nos va a permitir pensar en la próxima clase la oposición neurosis-psicosis. En el esquema siguiente propongo volcar las principales articulaciones trabajadas sobre la base de la tripartición necesidad, demanda, deseo. Necesidad, objeto particular, especie, más acá la demanda, prueba de amor, incondicionalidad, más allá el deseo, objeto a particular, condición absoluta. Dada la relación abolición-retoño de un lado y del otro de la demanda, se hace evidente que la relación tiene una estructura de banda de Moebius en la que cobra su debido alcance la noción de reversement. Tomaremos a la demanda como la torsión misma y en relación con ella localizaremos el más acá y el más allá. En próximas clases haremos el trabajo de sustituir en el trío necesidad, demanda, deseo el término necesidad por ser mítico, por el de goce, del cual la clínica psicoanalítica da perfecta cuenta de que no tiene nada de mítico.
En próximas clases haremos el trabajo de sustituir en el trío necesidad, demanda, deseo, el término necesidad por ser mítico por el de goce. Bien, entonces va a entrar a tallar el goce, del cual la clínica psicoanalítica da perfecta cuenta de que no tiene nada de mítico. Bien, hasta aquí por hoy. Em, Nada más. Gracias.